Ahora bien, hay que ser muy incisivos en este sentido de cómo conceptualiza una persona creyente pues este tipo de manifestaciones, ¿eh? O sea, no es lo mismo a nuestra perspectiva como investigadores que tratamos de buscar el hilo negro, ¿no? O el cómo inició, en qué momento las niñas empezaron a hacer empatía con esta entidad espiritual y sobre todo si es lo que creemos que es, ¿ok? A diferencia de una persona como la abuelita Chela, que habla acerca de que ella está como muy afianzada a su creencia, diciendo, yo intenté recitar la oratoria para Jehová y no pude hacerlo en el momento que ella sintió esta opresión, que ella le da un contexto más de la subida del muerto, es una forma como de entenderlo de esa manera. Pero al momento que nosotros ya entramos en el concepto de averiguar a qué se está enfrentando la familia de Florencia, es cuando empezamos a descartar esa posibilidad de los coleccionadores de almas o coleccionadores de espíritus. Y dijimos, ok, es la niña espíritu, es decir, esta niña a la cual Florencia soñó, ¿se acuerdan? En el segundo capítulo, en el primer capítulo, no recuerdo bien, lo narra, Florencia narra que ella visualiza en un sueño que tuvo de las primeras manifestaciones a una niña con holanes, que no se le veían los ojos y cosas así. ¿Es esa niña o son más? O al referirme que son más espíritus es referirme a que no sea un solo espíritu común, sino también puede pasar que un espíritu sea el intermediario. Es decir, ese espíritu que está consciente de su estado y que tiene mucho tiempo en el plano terrenal, y no solamente en el terrenal sino en el espiritual, con el paso de los años en el plano terrenal se hace consciente de su estado. Y llegamos a dudarlo por el comportamiento de Emma. Emma, cuando trata el episodio de su abuelita Chela, crea una animadversión del concepto de su abuela y de la religiosidad de la misma. Incluso ella lo narra, dice, pareciera que fuera como una lucha entre el bien y el mal. Es decir, no pasó más como lo que sucedió con Florencia y con Pablo, que eran manifestaciones como muy rotundas, muy frenéticas de la interacción de esta entidad con las niñas, principalmente con Emma. Aquí, cuando llega una persona religiosa, hay una animadversión de esa entidad con esos conceptos. Por eso es un foco rojo para nuestro equipo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Es un foco rojo porque decimos, ok, una entidad espiritual, incluso les voy a dar un contexto del por qué hay entidades espirituales que se pueden someter ante rituales religiosos, porque esas entidades posiblemente tuvieron una religión, una creencia. Entonces, si tú lo centras en la letanía de sujeción a hacer la alusión a eso que ellos posiblemente creían, se someten. Lo mismo sucede como cuando dice Gabriele Amor. Gabriele Amor, el exorcista del Vaticano, decía que él no conocía ningún demonio ateo, por ejemplo, ¿no? Y en el concepto de no conocer un demonio ateo, es decir, que esos primigenios o esos demonios que poseían una persona se sumían, se reducían al grado de poder sacarlos de una persona posesa con nombramientos y con oratorias referentes a esa deidad que evidentemente está centrada en una religión. Entonces, si un primigenio, un demonio lo puede hacer, por supuesto que una entidad espiritual lo puede hacer, pero también tiene un patrón específico. Y ese patrón para nosotros es, ok, esta niña espiritual, esta niña espíritu, no venía sola. Para esto voy a darle pie al testimonial de Roxana, la mamá de Florencia, la otra abuelita de las niñas. Pon mucha atención a esta entrevista porque revela infinidad de conceptos de los cuales nosotros estábamos tratando de buscar el discernimiento. ¿El discernimiento en qué sentido?
pues ya dijimos, ok, no estamos ante una entidad espiritual común, estamos ante una entidad espiritual influenciada o posiblemente intermediaria de una entidad más portentosa, incluso más peligrosa. Pon mucha atención. Bueno, me llamo Roxana Torres Díaz. ¿Qué edad tienes, Roxana? Perdón, te lo tengo que preguntar. 47. 27. Tengo 47 años. Ok. ¿A qué te dedicas? Bueno, soy publicista y en esta era de la pandemia, bueno, hago publicidad web y soy ama de casa. Muy bien. Oye, Roxana, pues estamos aquí por el caso de Florencia. Recuerdo perfectamente aquellos momentos que nos llamaste y por algo que sucedió en la familia de Florencia. ¿Podrías platicarnos un poco más acerca de cómo te diste cuenta, qué fue lo que viviste en esos momentos, cómo llegó a tu cabeza el buscar una ayuda un poco más extensa de este tema, por favor? La verdad, primero lo minimicé. Ella me empezó diciendo que veía como ciertos detalles en su casa, de que se prendía la luz, se apagaba la luz, se abría, o sea, ella dejaba la ventana cerrada y llegaba y estaba abierta, o viceversa, ¿no? La dejaba abierta, llegaba y estaba cerrada. Y yo lo minimicé. La verdad es que yo decía, ay, Flor, no, por favor, ¿no? Y de pronto, un día, este, no sé, me habló Florencia tiene la abuelita de mis nietas, su otra abuela, me habló llorando y me dijo, algo les va a pasar a las niñas. Por favor, pon atención y no sé qué. Entonces empecé a poner atención y ya Florencia me platicaba esto de que la más chica, sus, no sé cómo decirte, que se volvió sonámbula, ¿no? Y que estaba, ella me la describía, dice mamá, parada en la ventana con su gato así y no ve nada y de pronto hablan con la pared y hablan con cosas. Entonces ya empecé como a poner atención, yo dije, no, bueno, ya no es como una superstición de mi hija, ya es como algo más grave. Y yo básicamente me acordé de ti, de ustedes, y decidí llamarles. Por favor, ayúdame porque es algo que yo desconozco, no sé cómo manejarlo. Y bueno, evidentemente está ahí y ya era, la niña empezó a tartamudear. Entonces ya venía y hablaba, o sea, se cuenta, siempre hablaba muy fluida y de pronto ya hablaba así y se la pasaba dormida, dejó de comer y se la pasaba dormida. Yo las cuido, mi hija trabaja y estudia, yo las cuido, entonces ya fueron como muchas cositas juntas. Dije, no, necesitamos ayuda, por favor. Y entonces te llamé. Fíjense cómo son las señales muy contundentes. De repente no nos preguntan, oye, ¿cómo te puedes dar cuenta que uno de mis hijos tiene percepción extrasensorial o está interactuando con algo o con alguien que no vemos nosotros? Hay señales muy rotundas y muy específicas. Nosotros les hemos siempre comentado, sean observadores de sus hijos, de sus hijas. Vean cómo ha cambiado los juegos, vean que el comportamiento ya no es el mismo que usualmente tenía, cosas así. Y aquí lo están escuchando por parte de Roxana. O sea, la niña empezó a tener, más allá del testimonial de la abuela Chela con Roxana, que era, oye, algo les está pasando a las niñas, algo les va a pasar a las niñas. Ella ya había experimentado eso que les hace rato nos narró la abuela Chela, vamos a ponerla así, que la niña prácticamente pues fue el acontecimiento como más contundente hacia una persona muy religiosa. Entonces esta señora le habla a Roxana y le dice, oye, pon atención. Entonces Roxana, cuando empieza a poner atención, ella comenta, dentro de todos los conceptos, Antonio, fue cuando me comuniqué con ustedes, porque yo no sé cómo combatir esto, no sé cómo llevarlo a cabo, no sé cómo entenderlo. La fortuna que teníamos Roxana Torres y yo es que ya nos conocíamos de muchísimo tiempo atrás, pero en conceptos totalmente adversos al tema, ¿saben? Roxana y yo pudimos tener una comunicación fluida por un proyecto que teníamos entre manos para una marca publicitaria y estábamos haciendo una convención de juegos de rol. Entonces Roxana intervino en el desarrollo de la carpeta técnica y todo lo demás,
pero yo de esto les hablo, fue como por ahí del 2003, 2002 más o menos, si no mal recuerdo. Entonces ya conocía yo a Roxana, y la conocía por su tía de Florencia, Alejandra. Entonces había un nexo entre profesionales, por así decirlo, y pues hasta ahí no tocamos el tema, jamás platicamos de este tema, hasta que Alejandra le platica a Roxana: pues mira, mi amigo Antonio se dedica a la investigación de fenómenos paranormales, ¿no? Y no fue reciente, ya con mucho tiempo después de que nosotros empezábamos como a ser como más públicos, es cuando evidentemente se da cuenta Alejandra, y le platica a Roxana, ¿no? Por eso ella tiene la referencia de nosotros. Pero bueno, no me quiero desviar. El punto es de que hay un antecedente del por qué nos conocíamos, ¿ok?